Del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión del Suelo 2023-2027 del Cantón Antonio Ante. Después de haber publicado la convocatoria en la página web institucional, se recibió en su despacho una solicitud dirigida por el arquitecto Manuel Felipe Manrique Maigua, solicitando el mecanismo de participación ciudadana de silla vacía. Ha sido cordialmente invitado y se encuentra aquí presente. Venga, arquitecto, por favor, tome asiento. Ojalá siempre invitamos a personas. Adelante, por favor. Sí, buenas tardes. Primeramente, saludos a todas las autoridades, señor alcalde, señores concejales, miembros técnicos de aquí del cantón, ciudadanos. Primeramente, agradecido por esta oportunidad de la silla vacía. Muy pocas veces se realiza esta situación y considero que por eso también son los problemas que en realidad tenemos como ciudadanía, un poco por el desinterés, otro poco por el desconocimiento o tal vez por no existir apertura. Hay que recalcar que la apertura para la silla vacía ha sido inmediata, eso debo reconocer y felicitar. El día de ayer se hizo la solicitud y hoy estamos aquí pudiendo representar el pensamiento que estamos en mencionar. Bueno, me presento para los que no me conocen, soy Felipe Manrique, ciudadano de aquí de Antonio Ante, profesional, arquitecto de profesión. Justamente estamos representando en este momento técnicamente a la corporación Rumihuasi Tribu Real Estate con varios proyectos que se están implementando aquí dentro de la ciudad. Como premisa para general, en realidad, para no ser solo específico de ciertos polígonos, hemos acogido nosotros del Foro Urbano Nacional, que recientemente fue en la anterior semana, 2 días, donde ONU Habitat presentó ciertos lineamientos para la planificación de ciudades a nivel mundial, ya que los problemas que tenemos aquí como cantón surgen en otros cantones de similares características e inclusive en ciudades latinoamericanas que van con la misma línea. Entonces el Foro Nacional Urbano se llamó exactamente hacia ciudades compactas y resilientes. Menciono esto porque es importante el título, a mi pensar, a mi parecer. Las ciudades compactas, yo debo compactar la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que había mencionado el señor consultor es cierto. Cada vez las ciudades están creciendo horizontalmente. Nos comemos las áreas verdes y posteriormente vamos a tener problemas en la seguridad alimentaria, ya que estamos perdiendo áreas agrícolas que son productivas y específicas para esta actividad. Es por eso que inclusive en el título mencionan este problema. Y resilientes significa poder ser adaptativas a los cambios que están surgiendo a nivel de ciudad. Para esto he escogido la intervención de Rio Chiti. Es un profesional italiano, el cual es coordinador de alianzas regionales e interinstitucionales ONU Habitat. Bueno, más o menos toda la exposición está enmarcada en los marcos globales de desarrollo sostenible, en los famosos ODS, los cuales están aquí mencionados, varios conjuntamente, específicamente en el tema de tratamiento de territorio. Los desafíos que tenemos, como habíamos mencionado y como había mencionado el señor consultor, expansión urbana exagerada y no planificada, que complica finalmente al desarrollo de la ciudadanía y a las autoridades también. Consumo de suelo mayor que el aumento de población, incluso en áreas de gran valor ecológico, productivo y riesgo no mitigable. Expansión de baja densidad, se expande, pero existe una baja densidad en estas áreas donde se ha expandido. Ese es un problema igualmente que, tal como dice aquí, que además de generar segregación, ¿por qué genera segregación? Porque al estar de una baja densidad en terrenos de muy alto metraje cuadrado, no son accesibles para la ciudadanía de a pie, que se dice. Porque el valor por metro cuadrado, el valor del terreno va a ser demasiado alto para poder solventar a la ciudadanía más vulnerable.
Tal como dice aquí, aumento del costo de infraestructura y provisión de servicios y genera más emisiones. Y el aumento de asentamientos y urbanizaciones informales, que también es un problema latente aquí dentro de nuestro cantón. Para solucionar todos estos problemas que son latentes en las ciudades, nos da la nueva agenda urbana unos lineamientos para poder corregir y poder solventar estas dificultades. Como primer punto, me da una densidad adecuada, ciudades más viables económica y ambientalmente más vibrantes. Esto es importante. Yo tengo que densificar. ¿Dónde tengo que densificar? Donde existe ya toda la infraestructura necesaria para poder crecer la ciudad. Porque si yo no permito en una zona urbana consolidada que tiene todos los servicios básicos, equipamiento necesario, vías de transporte, pasa lo que está sucediendo en este momento. Van a la ruralidad y se crean asentamientos informales que posteriormente nosotros como municipio tenemos que solventar los diferentes servicios de necesidades básicas que van a tener esas urbanizaciones o asentamientos realizados. Proximidad y caminabilidad. Aquí se habla de un principio básicamente que todas las actividades que un ciudadano pueda tener tenga que resolverse en máximo 15 minutos a pie de donde habita normalmente. Igual, es por eso que en zonas urbanas se promueve la densidad. ¿Cómo promuevo la densidad? Con un lote mínimo bajo y con una altura de edificación adecuada para la densidad que menciona inclusive ONU Hábitat. Densidad adecuada, inclusive nos da con números, datos. Al menos 15.000 personas por kilómetro cuadrado deberían vivir, es decir, 150 personas por hectárea. Este es un estudio realizado por ONU Hábitat y nos da aquí un índice el cual nosotros podemos medir con la herramienta que aquí el compañero consultor ha presentado, los PUCs. Mixtura de usos, eso es fundamental. Favorece la vitalidad de la ciudad, disincentiva los desplazamientos. En el movimiento moderno, cuando se hablaba de la máquina de habitar por Le Corbusier, se procuraba una ciudad segmentar zonificando. En esta zona va a ser de educación, esta zona de gobiernos, esta zona solo residencial exclusivamente. Pero en la actualidad se notó que esto generó un problema más que una organización, ya que el desplazamiento de donde yo resido para el equipamiento que yo tengo que llegar a mi universidad, a mi colegio, es demasiado lejos. En Quito hablamos que hay estudiantes que viajan 1 hora y media, 2 horas solo de ida a la universidad y viceversa. Entonces, la mixtura de usos que justamente se controla con lo que había mencionado el compañero, el uso de suelo, es fundamental. Entonces, tiene que estar variado, residencial, comercial, de bajo impacto, etcétera, etcétera. Mezcla social, igualmente. Evita la segregación y promueve la diversidad y movilidad social, homogeneidad de estándares y servicios de equipamiento. La mezcla social también es fundamental. Este problema se le conoce como gentrificación, lo que significa que al subir demasiado el valor por metro cuadrado en una parte, gente de escasos recursos que habitó siempre ahí tiene que salir. ¿Por qué? Porque el valor de la vivienda ya es demasiado caro y no se puede dar el lujo de vivir ahí. Y llegan urbanizaciones que se plasman y se hacen ciudades fantasma básicamente. Más o menos, para ser más explícito, como Guayaquil. Grandes urbanizaciones que son completamente cerradas a la ciudad, que si usted va viendo en las calles no hay ni una sola alma que pasa. Solo entra y va con vehículo. Eso es lo que se trata de evitar y eso es lo que nos da como lineamiento la nueva agenda urbana de ONU Hábitat. Como siguiente punto, abundante espacio público verde de calidad, eso es indiscutible. Necesitamos áreas de esparcimientos que mejoran la calidad del aire, favorece la salud física y mental, más confort térmico, resiliencia de efectos de cambio climático, interacción comunitaria y cohesión social, ya que en estos espacios nosotros podemos interactuar con el prójimo, con la sociedad y con los diferentes ciudadanos.
aumenta el valor económico de los inmuebles incluso. Lineamientos igualmente, tenemos calles vibrantes, va a valorizar la escala humana versus el modelo que pone el centro del auto. Como habíamos mencionado, dar prioridad a la gente que vaya a pie, que use el espacio público, que se transporte en un bien de uso público. Valorizar el arquitectónico, patrimonio arquitectónico y paisajístico, y comercios y servicios en planta baja. Como había mencionado, se trata de dar esta mixticidad de usos que, si bien en planta alta puede ser residencial, en planta baja exista comercios y servicios para que puedan ser solventadas todas las necesidades. Movilidad sostenible, aquí hablamos del transporte público. Justamente tenemos conocimiento que están realizando una consultoría al respecto de movilidad que atacará estos temas. Y derecho a la ciudad, esto es importante, y justamente este foro fue realizado por el MIDUBI, que es el ente rector aquí de vivienda en el Ecuador, y nos da 7 elementos para la vivienda, ya que hay una preocupación por el déficit de vivienda que existe a nivel nacional. Entre los 7 elementos de la vivienda adecuada, primero tiene que ser seguridad y de la tenencia. Esto es importante, lo que mencionaba aquí el concejal David Montalvo. Claro, tenemos vivienda, pero no tenemos la seguridad con un documento específico que avale que yo soy propietario. Y eso me crea inseguridad jurídica al respecto de la tenencia. 2, disponibilidad de servicios básicos, materiales, instalación e infraestructura. Esto es básico, es por eso que se propende en la planificación de toda ciudad que la vivienda se realice en zona urbana que ya está consolidada y tiene todos estos infraestructura al alcance. Asequibilidad es lo que mencionábamos del valor de la tierra. Al ser demasiado alto el costo del valor por metro cuadrado de un terreno, no es asequible para la población más desfavorecida. Habitabilidad, deben cumplir normas urbanísticas de espacio mínimo, frente mínimo, etcétera, tamaños de los espacios. Accesibilidad, debe ser accesible, fácil de llegar a los equipamientos que habíamos mencionado y que sea adecuada para la cultura de la persona que va a habitar. Eso también es importante, porque claro, podríamos decir ya, es necesario densificar nuestra zona urbana, pero no por densificar una zona urbana puedo cambiar abruptamente la cultura de la persona. Por ejemplo, me invento, hago un edificio aquí de 20 pisos, si la gente no está acostumbrada a eso, entonces a esto se refiere con adecuación cultural a la que está. Tengo que buscar yo una forma de densificar, pero sin caer en que no esté adecuadamente para la cultura de la ciudad. Bueno, aquí hay unos ciertos instrumentos para ya una vez planificado realizar un análisis de cuáles fueron los impactos y si fueron de favorabilidad o desfavorabilidad, y mencionan estos 5 puntos. La vivienda adecuada y asequible va a ser adecuada y asequible. Empleo y oportunidades económicas, yo puedo tener cerca a mi vivienda donde resido un empleo o una alternativa económica para poder sostener a mi familia. Tengo salud y bienestar porque tengo un aire limpio, tengo una área verde donde yo pueda esparcirme y realizar mis actividades deportivas. Tengo acceso a educación, diversidad y cultura. Esto se refiere a equipamientos que como ciudad y como ciudadanos siempre estaremos usando, espacio público y seguridad y habitabilidad urbana. Bueno, esto es básicamente como resumen de la problemática que tiene nuestra ciudad, nuestro cantón, y de las estrategias que nosotros debemos implementar para obtener esta situación. Para realizar un análisis me he dado la tarea de analizar los polígonos. Y en ciertos puntos discrepamos en las restricciones que están realizando en 2 polígonos en particular. Nosotros en
En este momento tenemos los PIDs urbanos y PIDs rurales. Nosotros vemos que aquí en el PID urbano, si yo cliqueo, voy a tener un lote mínimo en sector urbano, tengo de 1.500 metros cuadrados. Y al lado tengo un PID urbano 9 que está mucho más alejado del centro de la ciudad, que específicamente es la Ciudadela, el Rancho, donde el lote mínimo me están realizando a 300 metros. Si yo, que estoy más cerca a la zona urbana en el PID 8, ¿por qué la restricción llega a 1.500 metros cuadrados? Para realizar un análisis, yo he realizado aquí una tabla de Excel para hacer básicamente mayor entendible. El valor por metro cuadrado en ese sector donde está estipulado en este momento de 1.500 metros cuadrados es de $120 por metro cuadrado. Si yo tengo lotes de 1.500 metros cuadrados y le multiplico por $120 que vale el metro, me da un costo del terreno de $180.000. $180.000, ¿a qué ciudadano se le va a hacer accesible poder obtener este predio aquí en zona urbana de Antonio Ante? Van a haber contadas las personas aquí en Antonio Ante que puedan pagar $180.000 solo por un lote, sin edificación. El cerramiento por esa extensión bordeará, yo creería, los $30.000. Estamos hablando de $210.000 solo el cerramiento y el valor del terreno. Nosotros, como propuesta en este polígono, habíamos presentado un plan parcial de $250, de 250 el metro de lote mínimo, que no es descabellado. Y aquí estamos realizando el mismo análisis. Si yo multiplico a los 120 metros mismo, a $120 por metro que vale, me da un costo de $30.000, que ya es asequible para el ciudadano común y corriente. Otro análisis que también realizamos en base a la nueva agenda urbana de ONU Habitat, donde me da una densidad adecuada de 150 habitantes por hectárea. En la densidad que va a tener ese sector, justamente dejándole el valor a 1.500, yo he dividido 1.500, que es el lote mínimo, para una hectárea. Me da que voy a tener en una hectárea, yo lotes de 1.500 metros, solo 6.6 lotes puedo tener en una hectárea, asumiendo que no pierdo nada en vías. Los habitantes por vivienda que generalmente existen en una vivienda son 3 personas. Si yo multiplico 6.6 terrenos que voy a tener con una vivienda, multiplico por 3 habitantes, me da que el número de personas por hectáreas que van a habitar en una ciudad consolidada, una ciudad en un sector urbano que está cerca a la gran cantidad de equipamientos, van a existir 19.8 personas, que está muy alejado a la recomendación de ONU Habitat, que me da 150 habitantes por hectárea. En la propuesta que nosotros hemos realizado, tenemos que el mismo ejercicio, en una hectárea, si divido para 250 metros, me va a dar que tengo 40 predios, donde en los 40 predios, construyéndose una vivienda y tenga la misma cantidad de usuarios la vivienda, que generalmente es papá, mamá y en este tiempo un hijo exagerando, van a habitar por hectárea 120 habitantes por hectárea, que es mucho más razonable y se acerca más al índice que me da como recomendación ONU Habitat. Siguiente punto para analizar estos polígonos. El Midubi, que justamente realizó que promueve esta situación, mencionó un déficit total de vivienda en Ecuador. Justamente para bienes de interés público y bien de interés social. Es por eso que injustamente incluso tiene bonos de vivienda, si es que la gente realiza vivienda asequible para el ciudadano más vulnerable y no pasa de $39.000, inclusive hay un bono que es regalado por el Midubi al beneficiario.
Y eso justamente mencionaron en el foro, o sea, existe demasiados recursos que están estancados y no se ha podido. ¿Por qué? Porque no se puede realizar esta situación en las condiciones actuales que está las ciudades en nuestro cantón. Entonces, aquí divide básicamente el Midubi en dos categorías que quiere promover. Bien de interés social, que la condición es que la vivienda más el lote no pase de $39.000, y bien de interés público, que la vivienda igualmente más el lote no pase de $110.000. Si nosotros volvemos al mismo ejercicio del lote que me iba a valer $180.000, más una vivienda promedio que es de $110 metros cuadrados por $420 el metro cuadrado, da $46.000. Más los 180, estamos hablando que paso de $260.000 la vivienda, y no voy a poder cumplir ni apegarme al mercado que están tratando de promover como gobierno, y es el adecuado para esta ciudad. Aquí igualmente he hecho un análisis con nuestra propuesta, valiendo el terreno $30.000. Igualmente la construcción no variaría, sería el mismo valor. Yo llegaría y me ajustaría a menor a los $110.000, estaríamos hablando de unos $70.000 que acostaría la vivienda. Es por eso, señores concejales, señores arquitectos y autoridades, es fundamental los PUCs para solucionar un problema que está evidentemente latente aquí en el cantón. Si nosotros no promovemos la construcción de urbanizaciones en zonas urbanas donde está ya consolidado, cerca a equipamiento, va a pasar o va a continuar pasando lo que está pasando en este momento. Me voy a la ruralidad. Con esto yo vuelvo a mi análisis de los PUCs que se están analizando. Este polígono es otro que igualmente hemos ingresado un plan parcial para bajar a 250 por metro cuadrado. Aquí, como urbano, yo tengo que el lote mínimo es de 500 metros. En Santa Bernardita, que está mucho más alejado, tiene diferentes características y es inclusive zona rural, donde la ley, la LOTUX me dice claramente, zona rural tiene vocación agrícola, zona urbana vocación exclusivamente de edificabilidad. Vemos que en Santa Bernardita igualmente el lote mínimo está de 500 metros y nosotros estando colindando a un polígono urbano de 300 metros. Es por eso que nosotros estamos solicitando se baje los lotes mínimos en todas las zonas urbanas. Hemos analizado todos los polígonos, en la mayoría de polígonos sí se está cumpliendo esa situación, pero en estos dos polígonos exclusivamente no se lo está haciendo. Creo que está claro el análisis que he realizado, he tratado de ser lo más explícito, no con conceptos propios, sino con conceptos establecidos ya por alguien superior que controla esta situación y promueve el bienestar para las ciudades. Eso, señor alcalde, acoger como último punto sus palabras. Es como Albert Einstein definió locura, querer algo diferente, manteniendo, haciendo lo mismo. Yo si hago lo mismo voy a tener lo mismo. Hoy es la oportunidad de la actualización de los PUCs y podemos tomar control de esta situación para evitar que urbanizaciones en zonas rurales estén proliferando como lo están realizando en este momento. ¿Más bien el arquitecto o el ingeniero? Señor alcalde, señora vicealcaldesa, señores concejales, todos los presentes. El trabajo de la consultoría que se ha hecho ha sido siguiendo el contrato que tiene en proceso, ¿no? Lógicamente cumpliendo con las fases del proceso contractual. Lógicamente, primero el diagnóstico, luego la propuesta del PDOT, y el PUCS también, de la misma forma. En el PUCS que estamos analizando en este momento, se han hecho varios talleres con los señores concejales, talleres con el equipo del ingeniero Marco Polo, especializados en algunas ramas, y también con los técnicos de la Dirección de Planificación. Luego de eso se ha socializado en las parroquias, se ha socializado con
con la Asociación de Profesionales de Antonio Ante, y esos son los resultados, porque lo que se ha hecho es buscar que los polígonos homogéneos que estaban en la que está vigente ahorita no estaban acordes a la actividad que se estaba dando. Lo que se ha hecho es unificar. Inclusive se hizo un recorrido del territorio con los señores concejales, viendo todas las bondades que tiene el territorio, y en base a eso se ha hecho el análisis, como digo, tanto del área rural como del área urbana. Entonces este es el resultante del trabajo que se ha hecho. No se ha tratado de beneficiar a nadie, sino más bien a la ciudad. Lo que se trata es que la ciudad siga adelante. Lógicamente, en el foro que la semana anterior estaba en Quito, hay algunas observaciones, algunas cosas que hay que tomarlas en cuenta para que la ciudad siga creciendo ordenadamente, evitar lo que ha venido sucediendo con las urbanizaciones en las áreas rurales, que tenemos problemas hasta ahora, porque se está vendiendo inclusive terrenos con derechos y acciones, y otras que han sido aprobadas por lotes aprovechándose de una ordenanza que había y que tampoco está legalizado. Eso es lo que podría yo decir, señor alcalde, señores concejales. Solicitud que hace el señor arquitecto Manrique. Bueno, como explicó el arquitecto, efectivamente, y lo conocen, el arquitecto Manrique, tuvimos varios talleres y ellos participaron, analizamos, debatimos. Hay que tomar en cuenta algo importante. En esta actualización, este PUCS es un poco diferente al PDOT. ¿En qué sentido la diferencia? Que el PUCS es un instrumento eminentemente municipal para regular el uso y ocupación del suelo. Por lo tanto, los funcionarios que están en el día a día trabajando operativamente, pues analizamos con ellos varias veces. Nosotros proponíamos un fraccionamiento, ellos otro, y íbamos discutiendo hasta llegar a acuerdos que efectivamente en base a una lógica de comprensión de por qué era necesario mantener, quitar, disminuir, aumentar, pues fuimos acordando. Ese es un trabajo eminentemente técnico que se realizó. ¿Ya? Es verdad, en esos dos polígonos que menciona el arquitecto, pues fue motivo de un análisis más profundo. Y la opinión que dieron los técnicos del municipio es que por X razones no se puede disminuir el fraccionamiento por el tema fundamentalmente de servicios básicos, alcantarillado y agua potable, que allí sí causaría inconvenientes para la ciudad, especialmente en el de Atuntaqui, en el polígono que vía a altura. En el de Andrade Marín, lógicamente allí, si han presentado un plan parcial, yo pensaría que podría ser motivo de análisis, porque efectivamente, pues si las condiciones técnicas así lo ameritan, para eso es el PUCS. Ojo, el PUCS no solamente termina con el PUCS da dos ventanas más. Dice, en el caso de, por X razones o circunstancias que ameriten hacer un plan complementario en un polígono determinado, ¿sí? Entonces, esa le da una posibilidad para que, además de lo que uno propone en el PUCS, pues se revise, se analice y, lógicamente, también entra por consejo, porque el consejo también tiene que aprobar sus planes complementarios. ¿Ya? Entonces, esos instrumentos son también, como dice la palabra, complementan a lo que de pronto en el PUCS, en una mirada, en un análisis, de momento lo hicimos, pero quizás en el trajinar de los años, mientras los 3 años que está usted en su gestión 4, pues van cambiando las dinámicas y por ende necesita complementarse, ajustarse con otros instrumentos que el PUCS y la ley lo permiten. Entonces, esa sería mi opinión al respecto. Gracias. ¿Algún señor concejal, algún punto adicional en este punto? Sí, señor alcalde, más bien creo que hay que valorar todas las intervenciones, todos tienen su forma de aportar en la construcción de la herramienta de este documento que en realidad demuestra el horizonte o a dónde queremos llegar como Cantón Antonio Ante. Sin embargo, eso requiere de cumplimientos normativos, requiere inclusive de los recursos naturales disponibles que tenemos en nuestro Cantón Antonio Ante, como lo decía las personas que me antecedieron. Si bien es cierto, como municipalidad de Antonio Ante, decimos de acuerdo a las competencias, es nuestro deber proveer de servicios básicos, en este caso el alcantarillado y agua potable.
pero hay que aterrizar en el piso de que las realidades que nosotros vivimos en estos momentos, por eso acá hablábamos con el señor concejal hace unas horas con todos, más bien primero lo primero que tenemos que tener es tener el abastecimiento de agua potable. No podemos ser irresponsables, en este caso realizar construcciones y luego de haber aprobado todas las construcciones no podemos dotar del servicio básico y luego de la construcción los responsables somos nosotros. Yo creo que primero hay que ser ordenados y sobre todo garantizar responsablemente el tema de los servicios básicos. Y algo que hemos notado también, la población anteña, muchas veces esto va a mensaje para todas las organizaciones que se dedican a la parte de conjuntos habitacionales. Sí es importante cumplir con los requisitos. Muchas veces ya hacemos posiblemente la visión o nos proyectamos que obligatoriamente tenemos que aprobar y ya hacen el fraccionamiento tentativo y a vender. Entonces, cuando no aprobamos, piensan que nosotros somos los que en realidad no queremos dar ese paso. Primero primero se tiene que cumplir los lotes mínimos que en realidad estamos exigiendo. ¿Cuántas veces han venido las comunidades a decir, sabe qué, no nos alcanza los 500 metros que nos da en la ruralidad? Y qué difícil decir que no podemos apoyar porque el ordenamiento territorial, los PUCs, el crecimiento poblacional tiene que ser o desarrollar responsablemente de acuerdo a la densidad de la población. No podemos, como se podría decir, como la lotería, decir ya y ahora sí, a partir de aquí son 250 metros o 300 metros. Y en algunos casos sí ha tocado hacer, pero sí quisiéramos que nos entiendan y apoyen técnicamente, profesionalmente, para que la ciudad crezca ordenadamente. Entonces, eso quiere decir ordenadamente, ser responsable, cumplir con los requisitos. Lo primero que la ciudadanía debe tener son los servicios básicos y eso sí, dentro del PDOT nos toca poner si hay que realizar excavaciones de agua potable. La cantidad de recursos presupuestarios que debe asignar se lo hará, pero desde ahí debemos partir para poder realizar estas modificaciones de acuerdo a la necesidad. Eso sería el pedido. Más bien esperemos que nos entiendan también. En realidad, como ciudadanos exigimos. A lo mejor existe un literal que en realidad le da ese paso, ¿no?, para poder realizar esos trabajos, pero eso sí les pido que hay que aterrizar en la realidad, el estado de situación donde nos encontramos. Hay que aclarar también, no nos estamos justificando. Estamos trabajando para dar esa solución, como dije, desde del Consejo Municipal, tenemos que poner los proyectos, tenemos que asignar el recurso necesario para dar esta solución. Eso nada más, señor alcalde, muchas gracias. Muy concretos, por favor, respecto de las... Lo que quiero manifestar, tengo 3 minutos. 5. Sí, normalmente siempre abierto, pero tratemos de concretar lo más posible. No, yo creo que no por hacer historia a lo pasado y a lo negativo, es decir, que estos documentos se conviertan en letra muerta y peor aún que sean violados fácilmente, sino que sean respetados. Tampoco quiero decir de que sean estos documentos hechos en piedra, es decir, que no tenga cambios, que no tenga reformas o cosa parecida, sino más bien que se evidencie lo primero, lo técnico. O sea, hay que manejar con ese criterio. Y segundo, que prime los intereses comunes del cantón, de la población en general. Lo primero, no primero los intereses particulares. Yo he sido muy enfático, no solamente hoy, y las veces que han sido necesarias. Por lo tanto, yo considero un tanto lo que decía el compañero concejal, es decir,
se tiene que ver todos los servicios básicos. Uno de los problemas serios que estamos viviendo y hemos vivido en el pasado, ¿no es cierto?, es el tema del agua potable. Las lotizaciones, las urbanizaciones, que lamentablemente unas legales y otras ilegales afloran en el cantón, nos ha llevado a un gran problema y eso se tiene que ir corrigiendo. Yo creo que en eso debemos hacer una gran minga de ideas, de criterios, los profesionales, los ciudadanos, las autoridades para poder atender ello. Yo quisiera dejarle una pregunta tácita al ingeniero. Si el planteamiento que hace el arquitecto Manrique en calidad de tener el espacio de la silla vacía, y que me parece muy bien, ojalá más ciudadanos lo pidan. Yo creo que fue en este año o en esta administración lo ha pedido la Unión Nacional de Educadores y no ha habido otros grupos sociales. Creo que se encantan en decir cualquier propuesta por el chat, por el Facebook, pero no precisamente en el espacio donde tiene que ser. De tal manera que mi inquietud es de que el planteamiento del arquitecto, ¿es viable hacer cambios de manera técnica o no es viable hacer los cambios respectivos? Para ser claro y preciso en aquello. Bueno, como les comentaba, hemos hecho un análisis muy profundo con el equipo técnico y el equipo técnico también del municipio, ¿ya? En los dos polígonos, exclusivamente en el polígono, recuérdame el número, que en el 8, que está vía Chaltura, ¿no? Ya. Ese es efectivamente es un suelo, está puesto como suelo urbano, que no debía haber sido urbano, realmente no debería haber sido, pero el anterior PUX lo puso urbano, no sabemos las razones, pero está puesto urbano. Y está puesto ese lote mínimo de 1.500, se mantiene, y nosotros lo hemos mantenido justamente por el tema de alcantarillado. Ahí pensamos que es una situación muy particular, que es muy difícil densificar más la vivienda. Pero en el otro de arriba, en el de Andrade Marín, pensamos que de alguna manera sí es viable de pronto reducirlo. O sea, para eso hay un plan parcial que podría presentarse o nuevamente insistir, y pensaría que sí es viable allí en las circunstancias que actualmente están. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Arquitecto, 2 minutos, por favor. Sí, yo lo que quisiera en realidad es simplemente que técnicamente se me diga por qué no. Porque en realidad el único criterio que escucho es no existe agua, pero verbalmente. Nosotros tenemos las factibilidades respectivas en los dos polígonos, tanto de agua potable como alcantarillado. Incluso tenemos ya el anteproyecto aprobado de urbanización con lotes de 500 cumpliendo la normativa. Y ya se presentó el estudio respectivo, tanto en el norte, para el tema de tendido eléctrico, para CNT con respecto a redes telefónicas, y a EPA, agua potable y alcantarillado, donde estamos cumpliendo los mismos lineamientos que nos han dado. Inclusive, al ser zona urbana, el Consejo y la Municipalidad está con la obligatoriedad de dar los servicios básicos, porque si no, inclusive no podía haber pasado, como dice aquí el consultor, si es que no se tenía esas características, en ese tiempo no se podía haber transferido lo que era rural a urbano. En el polígono de acá, de Tierra Blanca, en el 2021 se realiza el cambio de rural a urbano. Acá arriba, en el otro polígono de Andrade Marín, siempre fue urbano, siempre existió y existen los servicios básicos. Inclusive yo vivo a una cuadra de donde se está realizando la propuesta y hablo con conocimiento. Gracias. ¿Alguien más en la etapa de análisis? Señor profesor Juan Yepes, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta. Primero, felicitarle al arquitecto Manrique y lo mismo al arquitecto Jacome por sus explicaciones. Tengo una pregunta para el arquitecto Jacome. ¿Cuántas sanciones hemos recibido de la SOD? ¿Por qué razones y a qué año se refiere a las infracciones? Señor alcalde, es importante que se considere esas observaciones realizadas por el ente de control. Arquitecto, por favor. Bueno, señor concejal, contestando su pregunta, creo que son como 6 sanciones que tiene la municipalidad por varios temas, ¿no? Temas por expansiones urbanas que no se han subido los procesos, por el alineamiento que no ha habido de los planes de desarrollo con el nacional, y algunas otras sanciones por el tema de la Paila Tola, por ejemplo, que no está considerado como un polígono específico, y también otros
polígonos que deberían estar como patrimoniales. Eso es lo que ha habido, las sanciones y es lo que ha pasado. Eso es, señor concejal. Para el segundo debate le voy a pedir que traiga exactamente los datos, por favor, para contestar al señor concejal. Revisen aprovechando esa intervención, solo yo una pregunta al consultor y al director. ¿El tema de Pailatola ya está corregido, lo que la SOD en su momento nos observó? Sí, está corregido. Ya está incluido sí, todo el... Ok, ¿alguien más dentro de este análisis y debate, por favor? Sí, señor alcalde. Bueno, yo creo que aquí ya lo han dicho la gran mayoría, todos los problemas o inconvenientes que se tiene. De pronto en esto de los PUCs y en ciertas zonas. Lo había conversado y habían hecho habían tomado las inquietudes de algunos de los concejales también. ¿Qué se podría hacer en esos sectores? Un plan parcial que podría ser. Pero siempre nos vamos, y yo había conversado en anteriores días también con el arquitecto Manrique, y habíamos planteado esto de que nos hace falta o tenemos inconvenientes con el problema del agua y del alcantarillado. A mí se me hace un poco curioso de que de pronto la EPA esté dando esos requerimientos de que sí tenemos agua y posterior a eso vengan acá y la empresa de agua potable de aquí del cantón venga y diga que tenemos problemas del agua potable y damos los permisos requeridos por los urbanizadores para que sí puedan acceder a lotizar o urbanizar ciertos lotes de terreno, y luego viene acá al municipio la empresa pública y nos dice que no tenemos los recursos necesarios de agua potable y alcantarillado obviamente para estos sectores. Así que yo me pondría a pensar bien, analicemos bien, veamos qué es lo que nos dice la EPA también en este aspecto, porque no podemos seguir dando los permisos requeridos que necesitan las personas que van a urbanizar por medio de la EPA, diciendo que sí se puede realizar todo esto, y después ellos mismos son los que nos llevan a las inspecciones y nos dicen que no se podría hacer, por ejemplo, el alcantarillado en el sector de acá de la Tierra Blanca, o el problema del agua potable que estamos viendo. Si estamos teniendo, por el momento estamos con 4 o 5 horas de agua en la parte urbana. En la parte rural hay ciertos sectores en las zonas rurales que no tienen agua, hay veces que por mucho tiempo tienen 1 o 2 horas en el día, y eso ocasiona varios problemas. Eso es lo que habíamos de pronto tratado. Si ustedes como urbanizadores o como lotizadores nos dan una solución a ese aspecto, nosotros podríamos acceder a que de pronto los polígonos sean más pequeños. Pero si tenemos como municipio, tenemos ese problema, ese inconveniente de que no tenemos estos servicios básicos para la ciudadanía que está actualmente con sus lotes prescritos o tienen sus viviendas en los diferentes sectores, ¿cómo podemos promover a que de pronto se hagan más lotes si no tenemos el servicio? Si nosotros tuviésemos o ustedes como urbanizadores, vuelvo y repito, tuvieran esa facilidad de poder decir, vean, vamos a urbanizar, vamos a poner un biodigestor que habíamos hablado el día de ayer, un biodigestor, una planta de tratamiento de aguas servidas, de pronto hacer pozos dentro del predio donde se va a ver y ver si es que existe la factibilidad de haber agua, que sabemos que es un requisito o un condicionante que nosotros como municipio deberíamos dar, pero viendo nosotros esta problemática que no tenemos estos tipos de recursos, deberíamos ver nosotros como urbanizadores de pronto para poder ser más factibles en dar una respuesta más adecuada a ustedes como personas que quieren hacer un fraccionamiento. Porque sí, realmente les dan los permisos, pero no tenemos agua, no tenemos el alcantarillado. O sea, sí es un problema para nosotros como municipio hacer este tipo de cosas. Deberíamos esto analizar, como dice, se puede hacer un plan parcial en la parte de arriba, pero en la parte de acá abajo, si hay los requerimientos respectivos del agua y del alcantarillado, yo pensaría que se podría tener una opción de poder bajar de pronto ahí también el lote mínimo que está. Pero si al no tener, en cambio sí se va a hacer complicado para nosotros. Y esperando que una respuesta también al señor gerente de la empresa de agua potable,
¿Por qué motivo, con qué circunstancias dan este tipo de permisos o de accesibilidad, que sí va a haber agua potable en una temporada que vemos que no tenemos agua potable por el momento, señor alcalde? Eso nomás. Un punto para aclarar. Un poco el desconocimiento genera miedo al cambio. Esto lo digo ¿por qué? Porque no es que con el lote mínimo yo no promuevo la edificabilidad. La edificabilidad ya está determinada en los polígonos como han presentado. Si es que yo presento un conjunto habitacional dentro de un lote de 1.500, tranquilamente puedo ingresar 10 viviendas en ese sector, donde pediré 10 medidores de luz, 10 acometidas de alcantarillado. Entonces, en realidad, yo no evité, por el lote mínimo, no evité que se construya, que se edifique ahí. Porque, como vuelvo y menciono, al ser urbano, el objetivo primordial es edificar esa situación. Es por eso que justamente, inclusive, hay una multa que se cobra cada año a la gente que en urbano no construya, que es el solar no edificado, que es alta aquí, es alrededor de como 60, 70 dólares si es que no edifica un propietario en zona urbana que tenga servicios básicos de una edificación, paga una multa. Entonces, no estamos evitando con el lote mínimo, simplemente lo que estamos es generando un problema porque el régimen que va a tener que implementar la persona para que tenga escrituras ahí ya no va a ser por fraccionamiento, sino por propiedad horizontal, que eso la ley me determina que en zona urbana puedo realizar tranquilamente. Entonces, yo no evité que se construya simplemente por no bajar el lote mínimo, más bien yo generé un problema de cambio de régimen simplemente, pero la edificación, la edificabilidad se está dando y se va a dar. Gracias. Listo el tema del análisis. Vamos a recomendar para que el Departamento de Planificación para el segundo debate profundice la explicación respecto de estos dos polígonos, sumado al señor gerente de la empresa de agua potable para que indique si hay factibilidad, no hay factibilidad, por qué sí, por qué no, que explique en los dos lugares. De hecho, hemos visitado, yo al menos he visitado uno de los lugares y conozco el problema que tenemos por irresponsabilidades anteriores. Hay mucha irresponsabilidad aquí en el cantón, como decía el arquitecto, urbanizaciones, sectores rurales sin servicios básicos, que ahora están ya queriendo construir y vienen molestos acá los compradores porque no tienen servicios básicos. Hay otro tema que hay que resaltar, yo decía, el momento de tener el PUG, un promotor inmobiliario tiene que venir y decir, a ver, este territorio está acá, este es de la condición de la ciudad respecto de un lote, y bajo esas condiciones compro, no compro, invierto o no invierto. Esa es la claridad de un promotor inmobiliario. Lo que no puede pasar es lo que yo les he dicho varias veces. Compro bajo unas condiciones, compro ya bajo unas condiciones porque esto incluso es lo mismo que estaba en el PUG anterior y luego venimos acá a decir quiero otras condiciones porque no nos están permitiendo hacer el proyecto con incluso ventas anticipadas cuando no tenemos la aprobación del municipio. Que ese es un perjuicio, sí, para la gente que compra, porque la gente les presiona a ustedes a nosotros, y terminamos, como yo decía ayer, nosotros siendo los malos o los que no conocemos del tema. Yo rescato toda la explicación que usted hace y todo, pero quiero que esa lógica no se pierda, porque a veces parece que si ustedes vienen acá a decir, tengo, alcalde, la intención de hacer un proyecto en este sector, y entonces le diremos si hay una proyección como para disminuir el lote o no, pero no comprar, vender y a lotes, y luego decir, quiero que me dé como yo vendí, porque ya vendí de 250 y necesito justificar las ventas. Creo que ahí invertimos la carga de la prueba y no está en nosotros la responsabilidad. Entonces yo sugiero que este tema que ha sido planteado por el arquitecto Manrique, que está haciendo uso de la silla vacía, sea profundizado en los días que nos van a quedar hasta el segundo debate. En el segundo debate nosotros, la moción sería, porque yo también puedo mocionar, ¿no es cierto?, la moción sería por la relevancia que requieren estos dos instrumentos, que creo que en el resto, aparte de estos dos polígonos, no creo que tengamos objeción porque trabajamos juntos este tema. Sería la aprobación de los dos instrumentos con la observación de profundizar un análisis de los dos polígonos que está planteando el arquitecto dentro de la silla vacía. Tanto en la parte para profundizar la explicación técnica y tener una sugerencia en la siguiente reunión. En la siguiente reunión tenemos que venir
con toda la información para satisfacer la explicación técnica que está pidiendo el arquitecto y tomar una decisión respecto de si se modifica, no se modifica, si se autoriza una planificación parcial, lo que técnicamente sea viable, pero que la explicación nos satisfaga a todos quienes estamos aquí y que los concejales no son técnicos, pero así debe ser. El técnico debe hacerle entender al ciudadano por qué sí y por qué no, para tener esa claridad. Entonces yo mociono para que se apruebe en primer debate el plan de ordenamiento, la ordenanza que adjunta el plan de ordenamiento y el PUG, con la observación que respecto de los dos polígonos planteados se haga una explicación a profundidad del departamento técnico, la empresa de agua potable, en la siguiente reunión, y sobre esos dos polígonos se resolvería en la siguiente reunión. No sé si estamos de acuerdo. Hay apoyo a la moción. A favor de la moción. Gracias. Su voto, señor concejal licenciado Jesús Tobar. Sí, todo lo que vaya de manera técnica es muy importante y responsable. A mí me parece que, a más de la exposición que se haga de estos dos casos, de las dos lotizaciones, se emita un informe técnico de planificación y también de la empresa de agua potable y alcantarizado para tener insumos evidentes que puedan estar. Yo creo que es eso muy importante, y algunos otros temas que han manifestado los compañeros concejales que son propios para el desarrollo del cantón. Mi voto a favor. Gracias. Su voto, señora vicealcaldesa licenciada Jimena Villegas. Sí, buenas tardes. Sumándome a los compañeros y tomando en cuenta que este tema de los PUS es un instrumento que ya se ha venido realizando desde hace varios meses, ahí también se debía haber expuesto todas estas inquietudes, y creo que no debemos hacerlo dirigirle a temas específicos, sino más bien a temas generales que vayan en beneficio y en complemento de la ciudadanía, pero cumpliendo también la legalidad en la cual tenemos que regirnos. Mi voto es a favor. Gracias. Su voto, señor concejal profesor Juan Yepes. Por el bien de nuestro cantón, a favor de la moción. Gracias. Su voto, señor alcalde abogado César Escobar. Sí, yo creo que así se construye democracia. Como yo decía, nosotros velamos por intereses colectivos, el poner orden en un desorden territorial que ha venido sucediendo y que se lo puede hacer público. En su momento haremos público cuántos desórdenes han causado respecto de incumplimientos. Yo había pedido al consultor que en donde dice lote mínimo 500 metros y tenemos 20, 30 predios de menos de 300, por decir un ejemplo, que me pase todos los expedientes de aquellos lotes que han conseguido sus autorizaciones infringiendo la norma, para dar un seguimiento y establecer cuáles fueron los mecanismos, porque a veces la gente tiene razón de decir, aquí es de 500, pero si hay de 200 al lado, revise. Sí, y no es una respuesta decir nosotros no lo hicimos, ¿no? O sea, hay que hacer cumplir para todos y nos vamos a mantener firmes con las excepcionalidades y consideraciones que siempre estamos abiertos a tomar en cuenta. Así que mi voto a favor, proponente. Gracias a todos. La siguiente reunión serán convocados oficialmente. Me parece que el martes de la siguiente semana vamos a tener. No impide que haya el feriado, por favor, señor director de planificación y señor gerente, para que afinen y traigan una respuesta técnica para la siguiente reunión respecto del por qué técnicamente estos polígonos mantienen estas condiciones, y si hay alguna salvedad o alguna cosa, también hacerla y decirla dentro de lo que técnicamente es viable. Entonces, ustedes van a exponer en la siguiente reunión, se tomará la decisión respecto de los dos polígonos o qué resolución se toma. ¿De acuerdo? De acuerdo. En consecuencia, señor alcalde, el Consejo Municipal y el voto del participante de silla vacía, con 7 votos a favor, se aprueba en primer debate la ordenanza que contiene la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión de Suelo 2023-2027 del Cantón Antonio Ante, con las observaciones realizadas, resolución que se adopta de conformidad con los literales A, D y E del artículo 57 del COTAD, en concordancia con el artículo 322 y viden.